pero tenemos un tema muy interesante el día de hoy en su programa Guía del Grupo Guía, la Academia Virtual. En el día de hoy tenemos un tema muy interesante que siempre está en la palestra pública y es el peritaje balístico. En el día de hoy tenemos invitado a una figura, el licenciado Juan Elías Mendoza Castillo, que nos va a explicar y nos va a llevar sobre este interesante tema del peritaje balístico. Licenciado Mendoza, le doy la palabra. Estamos un poquito atrasados, pero bienvenido al programa y bienvenido al Grupo Guía, su guía Academia Virtual del Grupo Guía. Buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado Castroverde. Muchas gracias por la invitación. En esta oportunidad vamos a compartir este ambiente virtual, como usted mencionó, el tema relacionado a el peritaje balístico. Vamos a ver esa trayectoria de los diversos análisis, examinaciones que se hacen o que realiza un perito balístico para lo que es todo lo que son los sistemas de administración de justicia. En esta oportunidad, excelente. Bueno, tiene una presentación en PowerPoint. Sí, cómo no. Nos vamos a respaldar en lo que es la presentación para ir viendo los diferentes análisis que se hacen en balística, asociado a balística. Excelente. Primeramente me quisiera presentar, ¿no? Mi nombre es Juan Mendoza, como mencionó el profesor. Soy perito balístico. Laboro en el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense, en el Laboratorio de Balística Forense. Tengo una formación, soy egresado de la Universidad Tecnológica, donde estudié mecánica industrial. Tengo una formación a nivel de la Policía Técnica Judicial, donde formé parte y fui detective. Tengo 14 años de servicio continuo en lo que es el laboratorio de balística, realizando lo que son las pruebas balísticas. Estoy muy agradecido con el Grupo Guía por la invitación que me hizo la licenciada Josefa Monfante, que me extendió la invitación a participar en lo que es esta jornada docente. Voy a ir explicando poco a poco los alcances, los ensayos que se hacen en materia de balística forense. Si alguna pregunta, ya sea en el chat o a través del licenciado Castroverde, podemos ir canalizándola y podríamos ir respondiendo siempre y cuando esté dentro de nuestro alcance. Adelante. En esta oportunidad vamos a proyectarnos. Vamos a hacer uso de la presentación. Que está ligada, como les mencioné, a los análisis o los ensayos que se realizan en balística forense. El tema de esta presentación o este abordaje es el peritaje balístico. Entonces vamos a ir paso a paso viendo todo eso, toda esa examinación que se hace dentro de esta ciencia. Los temas que vamos a ver, vamos a desarrollar conceptos generales de balística, tipo de peritaje que se realiza en balística. Entonces ahí abordamos lo que es el peritaje balístico. ¿Qué se debe solicitar para un peritaje? Lo podemos ver de forma general y objetos de la pericia. Primeramente, quisiera hacerle una definición elaborada por nosotros en el laboratorio de lo que tiene que ver balística, que es la ciencia que estudia los fenómenos que ocurren en el interior del arma de fuego durante el disparo de un proyectil. De su trayectoria desde que ese proyectil abandona la boca del cañón del arma de fuego hasta el lugar donde impacta, como los efectos producidos por el proyectil, distancia de disparo, todo esto aplicado a la resolución de casos judiciales. Toda vez que la balística forense lo que ve es cuando esa arma de fuego interviene en un hecho delictivo, produciendo
cuando ese proyectil impacta en el blanco, produciendo daños y dejando características que posteriormente vamos a individualizar, identificar para el esclarecimiento del hecho en materia de balística forense. ¿Cómo se clasifica la balística forense? La balística forense, de forma general, se clasifica en 3 áreas. Primeramente, la balística interna. La balística interna tiene que ver con todos los efectos físicos y químicos que se producen en el interior del arma de fuego. Toda vez que esa arma es cargada, se utiliza el conjunto de carga, llámese munición, que está provista por su explosivo en la cápsula iniciadora y una carga de pólvora, que son productos y elementos químicos que al ser golpeado por la aguja percutora va a deflagrarse esa pólvora en el interior de la recámara del arma de fuego, y de esta forma se va a producir lo que es el disparo, que es liberar el proyectil al espacio. Es esta área de la balística donde existe y se da lo que es la deflagración de la pólvora, y es allí entonces donde las armas de fuego toman su nombre categórico como armas de fuego, debido a las presiones que se dan en el interior del arma, producto de la deflagración de la pólvora. De la balística interna también vamos a ver las partes o las piezas del arma que interactúan entre sí al momento que se acciona el arma, se produce el disparo. Hay piezas que interactúan, lo vamos a ver más adelante, con el conjunto de carga. Ese conjunto de carga llámese munición. Cuando la aguja percutora golpea, hay otra pieza, el eyector, golpea el casquillo que lo va a liberar hacia el espacio por la ventana de expulsión. Es allí donde esas piezas o esas partes del arma transfieren características al conjunto de carga, primeramente, que es la munición, que posteriormente se va a dividir en casquillo, los residuos de disparo y proyectil, que son elementos balísticos que posteriormente vamos a identificar y lo vamos a ver un poco más a detalle. La segunda área de la balística sería la balística externa. La balística externa es la que estudia, es el área de la balística que estudia el proyectil una vez abandona la boca del cañón del arma de fuego. Entonces ahí vamos a encontrar trayectorias de disparo, podríamos ver alcance máximo del proyectil, alcance máximo, residuo de disparo, perdón. Vamos a ver, entonces vamos a estudiar distancia. Allí también vamos a verificar lo que son la posición víctima-victimario, y en asocio con la balística de efectos vamos a estudiar lo que son esos trazos o esos vestigios productos del impacto de un proyectil en una superficie determinada. Como tercer área de la balística tendríamos la balística de efectos. Una vez ese proyectil impacta en el blanco, libera su energía en el blanco y le transfiere características. Entonces ahí vamos a ver un principio de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces esa energía que lleva el proyectil una vez va en el espacio, se libera en la superficie que impacta y va a producir características que vamos a estudiar, vamos a analizar y vamos a llegar a deducciones de posiciones de tiradores, de distancia de disparo, de ángulos de tiro, de ángulos de penetración, que son elementos de convicción que van a utilizar tanto el que investiga como el que defiende, en este caso un hecho punible, viéndolo desde el punto de vista de que el arma de fuego esté involucrada en un hecho delictivo. Entrando en lo que son los análisis que se realizan en un laboratorio de balística, en mi experiencia personal, he tenido la oportunidad de estudiar tanto en Panamá como he tenido la oportunidad de asistir a cursos internacionales con colegas de diferentes áreas
Latinoamérica, del norte también, de México, Estados Unidos. Hemos tenido la oportunidad de interactuar y ver y tener esa experiencia de que lo que se realiza en otros laboratorios, como también en la Policía Científica de España, que nos ha facilitado instrucción, mucha instrucción. Entonces, en base a esto, la balística es universal. Lo que se realiza en las diferentes partes del mundo es lo mismo que se realiza en Panamá. Los equipos son los mismos. Ahí varían algunos temas que tienen que ver con infraestructura y otros aspectos. Dentro de lo que es el abordaje o el análisis de idoneidad de arma de fuego, lo vamos a ubicar, podemos hacer un caso hipotético donde sea una posesión de arma de fuego, una posesión ilícita de arma de fuego. ¿Qué es lo que conlleva ese peritaje balístico? ¿Cuáles son los pasos que se deben de realizar al momento de presentar lo que es el peritaje balístico como fin último de lo que es la balística para nosotros, en base al estudio y análisis de ese indicio y evidencia? Primeramente, cuando se recibe lo que es el indicio, el mismo debe de venir con su respectivo formulario de cadena de custodia, donde se va a registrar todos los intervinientes en la incautación, el embalaje, el traslado, el almacenamiento y la recepción y análisis de ese indicio de evidencia. Posteriormente, ese análisis, un experto va a verificar el arma, entonces va a entrar en lo que es el peritaje como sí. Fija fotográficamente lo que está recibiendo para estudio de análisis. Posteriormente va fijando en detalle cada una de las características del arma, lo fija a través de la fotografía, lo fija a través de la medición del arma, lo fija a través de las características propias de cada arma que se las proporciona el fabricante. El objeto de lo que es la prueba de idoneidad, primeramente es determinar si el arma es idónea para producir disparos, si es idónea o si es apta para efectuar disparos. En este caso, entonces tendríamos que estudiar lo que es integralmente lo que vimos en las diapositivas anteriores, lo que tiene que ver con la balística interna. Se va a estudiar y se va a verificar el estado de conservación y funcionamiento del arma de fuego para el disparo. Entonces ahí vamos a, en una forma deductiva, vamos a ir observando el arma para ver y manipulando el arma para ver cómo están sus mecanismos. Toda vez que esa arma viene llegando de la calle, se recibe en el laboratorio y hay que ir verificando ciertas cosas antes de proceder a lo que es efectuar un disparo de prueba o los disparos de prueba que amerite para establecer esa idoneidad. Primeramente, cuando se da el caso y nosotros receptamos para el estudio de análisis, debe de venir con una solicitud de qué es lo que el Ministerio Público, en este caso, requiere que se le realice a esa arma. ¿Qué análisis? Primeramente, entonces, el peritaje balístico va a tener en esa etapa lo que se está solicitando, sea Ministerio Público o sea órgano judicial que puede solicitar alguna experticia o los defensores a través del Ministerio Público. En ese sentido, entonces, el peritaje del segundo punto sería una descripción del arma de fuego. ¿Cómo se hace esa descripción? Ahí vamos a hacer una descripción taxonómica del arma. Todas las armas de fuego tienen una clasificación. Han podido escuchar los que han tenido esa oportunidad de leer también y de interactuar con armas. Las armas tienen una clasificación. Armas largas, armas cortas, armas de un cañón, armas de 2 cañones, armas automáticas, armas semiautomáticas, de proyectil único, de carga múltiple. Hay un conjunto de características que van a identificar un arma específica. De igual forma,
el peritaje balístico debe llevar una descripción taxonómica del arma. Entonces, esa descripción taxonómica es donde se va, a través de una identificación inmediata de esa arma de fuego, se vaya estableciendo su marca, su calibre, su número de serie, otras características técnicas, como por ejemplo, piezas o partes del arma que posteriormente van a ser estudiadas para individualizar esa arma. Por ejemplo, el ánima del cañón del arma. En el ánima del cañón del arma vamos a encontrar lo que son las estrías del arma, las crestas y los valles, que son características por medio de las cuales vamos a identificar esa arma. ¿Qué quiere decir esto? Que si un proyectil, un arma de fuego, perdón, disparó un proyectil, ese proyectil que se recuperó se va a estudiar para determinar si el arma lo disparó o si el arma no lo disparó. Entonces esos serían esos resultados. También vamos a ver lo que es específicamente dentro de esa identificación, lo que es la serie del arma, que es un punto muy importante, ¿no? Porque la serie del arma es el conjunto alfanumérico por medio de los cuales las armas de fuego las van a registrar y van a hacer actas para el porte y la tenencia en debida forma. ¿Tiene alguna pregunta hasta el momento, Sí. doctor? Bueno, solamente nada más para que los participantes sepan, por ejemplo, en la parte si por ejemplo la serie tiene una alteración, a veces usted lee los periódicos y en ellos dicen, y el arma tenía la serie limada. ¿Cómo hace criminalística para, digamos, determinar, primero, que fue alterada en su serie, y segundo, si puede recuperar, cómo recuperar el número de serie original, si algo se puede, digamos, saber de por lo menos la procedencia del arma en base a la serie, ¿no? Ahí también tiene otra cosa, sí. rapidito, también tiene lo que es la prueba balística. Ese es un tema que también identifica por lo menos al cañón que disparó esa bala, porque las estrías hacen que la bala gire para darle una estabilidad y una rectitud, una integridad de vuelo hacia el blanco, ¿no? Donde se trata de disparar. Y esas estrías dejan una marca en la bala, ¿cierto? Sí, así es. Una marca única. Correcto, por medio de la cual vamos a identificar e individualizar las armas. Voy a anotar su pregunta, doctor, y en el transcurso de la presentación se la voy a responder. ¿Cómo no? ¿Okay? ¿Cómo no? Si la serie original o mantiene alteración, es el caso que nos preguntaba el licenciado. Entonces, a través de esa deducción y de esa observación, vamos a determinar si la serie que mantiene un arma de fuego que estemos analizando, si es original o si mantiene alteración. ¿Cómo se hace? Hay registros de diferentes marcas y modelos de cada una de las armas de fuego. En este caso, por ejemplo, hay instituciones internacionales que se encargan de lo que es regular esto. Por ejemplo, un fabricante va a vender un arma, él imprime su número de serie y esas instituciones internacionales van rigiendo esos números de serie para que posteriormente sean identificadas. De igual forma, como lo menciona aquí este ítems, si mantiene alteración. ¿Qué quiere decir esto? Si la serie haya sido modificada. Hay diversos tipos de alteraciones, ya sea que la limen en su totalidad o hay alteraciones simples donde modifican los caracteres, ya sea un 3 que lo traten de modificar a 8, por ejemplo, o un 3 que lo traten de modificar a una B. Entonces ahí hay una maniobra, ¿no?, que se hace, y cuando se verifica con un patrón de un arma que mantenga los mismos dígitos, las mismas combinaciones, entonces
podemos determinar que la misma haya sido alterada. Tipo de mecanismo de la arma de fuego. En el tipo de mecanismo de la arma de fuego, cuando se recibe un arma para estudio, vamos a establecer su funcionamiento, como lo mencioné anteriormente. Entonces, en el caso de los revólveres, por ejemplo, podríamos tener un funcionamiento en simple y doble acción. En las pistolas podríamos tener un funcionamiento en semiautomático. Se carga el arma cada vez que el semiautomático es, cada vez que se va a producir un disparo, hay que oprimir el disparador. También podría tener un mecanismo automático, que cada vez que se carga el arma y se oprime el disparador, todas las municiones que están en el interior del proveedor van a dispararse a través de ráfagas o Ametrallamiento. ametrallamiento. Correcto, gracias. Entonces son los diferentes mecanismos de las armas que el perito balístico establece en su informe pericial para que los administradores de justicia tomen decisiones en cuanto a esos aspectos propios de cada una de las armas de fuego. Si mantienen mecanismos de seguro también, entonces ya eso es algo técnico del arma para que el portador, al momento que manipula su arma, si tiene seguro, si no tiene seguro, entonces de igual forma nosotros verificamos si el seguro funciona adecuadamente o si mantiene algún tipo de desperfecto. Tipo de abastecimiento, las armas se abastecen de diferentes formas. En este caso, un revólver se va a abastecer a través de un cilindro, pistola, fusiles, a través de cargadores o proveedores, escopetas a través de proveedores tubulares, como también algunos rifles. También hay armas que son son tiro a tiro, que se cargan directamente en la recámara del arma. En los accesorios, podríamos encontrar algún tipo de miras, podríamos encontrar algún tipo de compensadores de altura, podríamos encontrar algún tipo de mecanismo que modifiquen el arma en sí. Por ejemplo, un mecanismo que modifique el arma ya sea de semiautomática a automática. Entonces, todo ese tipo de accesorios son parte de lo que es elementos que le introducen a las armas de fuego. Algunos son regulados por la ley, otros son de uso, se podrían utilizar. Si mantiene alteración alguna de sus partes, entonces ahí entran dos aspectos. Me iba a preguntar algo, profesor. Sí, por ejemplo, hay algunos accesorios que son prohibidos. Su tenencia, por ejemplo, los supresores de sonido, comúnmente llamados silenciadores, ¿no? Eso es una, y la otra es alterar, por ejemplo, las armas semiautomáticas que le cambian el sears. Es un mecanismo que impide que el arma no se pueda disparar tiro por tiro, sino que lo hace ya en forma de ráfaga. Esas alteraciones son ilegales. Así es. Ok, entonces lo que es la idoneidad de arma de fuego, se lleva un arma al dispositivo de disparo, ya sea un tanque con agua o un dispositivo a base de gel. Se verifica el arma en seco, posteriormente se carga y se realizan lo que son los disparos. En esta parte entonces vamos a entrar a lo que era la consulta del licenciado Castroverde, específicamente a lo que es la restauración de las armas de fuego. Primero se determina si los dígitos son originales o no. Como mencionamos anteriormente, muchas veces las liman. Hay alteraciones simples que modifican carácter. Hay alteraciones parciales que le borran ciertas partes de la serie, ya sea los primeros dígitos o los últimos dígitos. Las armas de fuego, como son instrumentos o artefactos de metal, o generalmente las piezas, la serie va impresas en partes metálicas. Cuando se somete a condiciones ambientales extremas o no se le da el debido mantenimiento, la misma tiende a deteriorarse. Entonces se producen deterioros en la superficie del arma, que eso modifica los dígitos, los caracteres en el arma.
Restauración del número de serie. Vamos a ver el proceso de una forma general. Disculpen. Tenemos primero que identificar la parte donde esa arma de fuego mantiene o lleva impreso su número de serie. Una vez se identifica esa parte y se observa que la misma fue limada, posteriormente entonces vamos a aplicar lo que es el proceso o el procedimiento de restauración de armas de serie. Limpiar, lijar la superficie, limpiarla de cualquier sustancia grasosa o cualquier adherencia que tenga el arma. Se lija con lija de diferentes espesores hasta llevarla a un acabado tipo espejo. Posteriormente, se le aplica un reactivo químico adecuado para cada material, ya sea si es metal va a ser un reactivo químico free, que es el nombre en base al fabricante del reactivo, y si es aluminio va a tener otras composiciones químicas. Entonces, una vez se trabaja lo que es la superficie, se lleva a un acabado tipo espejo, se le aplica ese reactivo químico y vamos a tener lo que es un resultado, que es restauración de los dígitos del arma. La restauración es algo que fue dañado, traerlo a sus condiciones normales o poder identificarlo, ¿no? En este caso podemos ver que la serie fue limada y restauramos una serie. Podemos observar una B, una F, una P y unos números, que es la combinación alfanumérica de ese número de serie. En la parte mecánica consiste en que las armas son grabadas, le imprimen esos dígitos a través de marquillas. Entonces, esa va a tener una profundidad, esa marquilla, entonces eso se imprime en el metal. Todos los metales tienen una estructura cristalina, que a pesar de que la limen, va a quedarle, eso va a viajar en el material. Si lo liman, va a quedar esa estructura cristalina, le va a facilitar el proceso de restauración, que la misma sea restaurada. La restauración va a depender directamente del grado o el daño que le hayan hecho a la superficie. Sí. Disculpen. Si el arma, discúlpenme que estoy teniendo como una afectación. Si el arma le destruyen totalmente la superficie, va a ser muy complicado entonces deteriorar, porque van a eliminar toda la estructura cristalina o todo eso que la marquilla viajó en el metal, se lo van a destruir. Entonces eso va a limitar lo que es el proceso de restauración de serie. ¿Le respondí su pregunta, licenciado? Sí, perfectamente, perfectamente. Está claro que mientras que se puede a simple vista eliminar el número, siempre queda en la estructura molecular del metal, en la profundidad de la marquilla, pero si va más allá, bueno, entonces va a ser un poco más complicado. Pero es excelente el tema porque son temas que no se debaten ni se discuten así en temas así públicos. Pero como este es guía la Academia Virtual, estamos ilustrando pues a la audiencia de la forma en que los peritos hacen su labor, digamos, prácticamente fuera de la vista del público, ¿no? Cosas muy interesantes y determinantes para un proceso penal, para determinar el origen del arma, porque ahí se va a saber qué marca. Con el fabricante uno puede saber cuándo lo fabricaron, cuándo se importó a Panamá, si está registrada o no está registrada en el registro del DIASP, y todo ese tema es clave, importante para, digamos, llegar al tener conocimiento del origen del arma, y eso es determinante para un proceso, ya sea para la defensa o para la fiscalía.
las organizaciones internacionales que regulan lo que son el marcaje de las armas de fuego recomiendan que las mismas sean marcadas en superficie metálica. Vemos hoy en día que hay muchas armas que son parte metálica y parte de material sintético. Entonces a esas armas polímer se les exige que se le adapte una placa de polímero ahora, ¿no? Una placa metálica. Le hacen la serie le incrustan en una placa metálica con la serie en la parte de polímero o la parte plástica. Correcto. Como la Glock y otras similares. En este caso, entonces, podemos ver un ejemplo de una serie, una superficie deteriorada. Ahí podemos ver cómo la corrosión ha atacado la superficie. Cuando se aplica lo que es el procedimiento para la restauración del arma de fuego, entonces obtenemos lo que es el resultado y podemos ver lo que es la restauración de la serie. Excelente, excelente. Análisis de munición. Cuando vamos a analizar municiones, primeramente vamos a determinar el calibre de las mismas. El calibre está asociado al diámetro de la base del proyectil, en combinación con la longitud del casquillo. Eso es lo que en esta diapositiva. Esta es la base del proyectil. Aquí vamos a tener un diámetro que es igual o menor al de el ánima del cañón y la longitud del casquillo, que va a ser la parte de la recámara del arma de fuego. Tipo de percusión. Las municiones tienen diversos tipos de percusión, ya sea una percusión anular, una percusión central, va a depender del arma. Si es un arma calibre 22, vamos a tener una percusión anular. Si es un arma ya sea calibre 32 en adelante, entonces 25 en adelante, 25. Vamos a tener una percusión central. Tipo de proyectil. Tipo de proyectil. Si es ojival, si es punta plana, si es expansivo, si es incendiario, etcétera. La marca, entonces la marca va a estar asociado a la identificación de la munición, de qué país de origen o qué lugar de fabricación es la munición que estamos analizando. Tipo de armas que la pueden utilizar. Entonces cada munición va a tener una característica física por medio de la cual vamos a identificar con qué armas de fuego son compatibles. De igual forma, la mayoría de las municiones mantienen grabado en el culote del casquillo información referente a su marca, a su calibre y a su fabricante, que nos va a ayudar a lo que es la individualización de la misma. Entonces, entendamos munición como lo define la norma que la regula, que es el conjunto de carga de un arma de fuego compuesta por un recipiente metálico llamado casquillo, un proyectil y una sustancia química, pólvora. Cuando se produce el disparo, entonces el proyectil es lo que sale disparado por la boca del cañón del arma de fuego y el casquillo es lo que sale expulsado por la ventana del arma de fuego. Entonces, cuando tenemos proyectiles que hayan sido recuperados en un hecho delictivo o en una necropsia, lo mismo lo vamos a identificar. Primeramente vamos a identificarle su calibre. Como le dije anteriormente, vamos a medir la base de ese proyectil y vamos a determinar el calibre. El giro, que está asociado a lo que bien definió el licenciado Castroverde hace un momento, el giro que es parte de lo que es el estriado, ¿no? Si el arma gira a la derecha o si el arma gira a la izquierda. Son características propias de lo que es el ánima del cañón. Entonces vamos a tener el estriado que está compuesto por una cresta y por un valle, que es un fondo y un relieve, viéndolo desde un punto de vista, concepto más general. Entonces, esas características son las que vamos a utilizar para individualizar ese proyectil, identificarlo
y con ese proyectil lo que necesitamos o lo que la balística busca es llegar al arma de fuego. Podemos identificar el casquillo, pero el fin es identificar el arma que disparó ese proyectil. Lo vamos a pesar dependiendo del calibre del proyectil, el peso, que en realidad sería la masa que consta el proyectil, nos va a dar una individualización. Valga la redundancia, dependiendo del calibre de la munición, el proyectil va a tener diferentes masas, ¿no? Por ejemplo, la masa que tiene un 22 no va a ser igual a la masa que tiene un 9 milímetros o un .45. Entonces, eso es un elemento que nos va a aportar un indicador a qué calibre pertenece un proyectil con respecto a su masa. Ahí se usa el término de granos, o grains. En inglés, el 22 creo usa 40 grains generalmente. Correcto. El grains es la unidad de medida que Punta se sólida utiliza. y 9 milímetros están como 115 grains por ahí. Correcto, se utiliza para lo que es el peso. El peso, sí. O medir la masa. La masa. El ancho de estrías. El ancho de estría entonces vendría siendo cuánto mide tanto la cresta como el valle, que son medidas que vamos a utilizar para ingresar a una tabla para de forma orientativa establecer las posibles marcas de armas que pudieron haber disparado ese proyectil. Entonces, desde 1923, un precursor de la balística, Charles White, se fue de fábrica en fábrica estudiando todos los ánimas de cañón de las armas de fuego y elaboró lo que fue el primer catálogo para la identificación de armas de fuego a través de su estriado. Hoy en día hay instituciones, por ejemplo, el FBI es el que le da seguimiento cuando sale un arma de fuego, ellos las estudian, le miden su estriado, le miden su cresta, su valle y van generando la información, actualizando la información referente a la individualización de armas de fuego por sus características de clase. Cuando tenemos varios proyectiles, la balística entonces va a entrar a lo que es un estudio de comparación, donde se va a establecer una relación de identidad entre proyectiles, si fueron disparados por una o por varias armas de fuego. El proyectil, ¿qué se estudia? Esa característica, cuando el proyectil pasa por el ánima del cañón del arma de fuego, va a pasar y va a friccionar, va a haber una fricción. Entonces va a adquirir todas las características que se encuentran en el ánima del cañón, las va a adquirir el proyectil en su paso por el ánima del cañón. Cada arma de fuego tiene su identidad, que la hace única. Cuando se recupera entonces un arma de fuego, se tiene que realizar lo que vimos anteriormente, que es una prueba de unidad. Lo que bien mencionó el licenciado Castroverde. Efectuar disparos de prueba, que es la prueba balística, para entonces realizar estudios de comparación y poder determinar si el proyectil fue disparado por el arma de fuego. Análisis de comparación, entonces, como lo mencioné anteriormente, se estudia primero las características de clase del arma que coincidan su estriado. El estriado tiene una inclinación, un número de estrías, y posteriormente entonces vamos a estudiar lo que son sus características individualizantes. Son las características que lo hacen únicas. Dentro de las características de clase, dentro de los valles y de las crestas, vamos a encontrar micro lesiones que a través de un equipo óptico lumínico microscopio vamos a individualizar para establecer relaciones de identidad entre el proyectil y el ánima del cañón del arma de fuego. Análisis de casquillo. Como les mencioné anteriormente, el casquillo, en este caso ya cuando se produce el disparo, el casquillo es expulsado por la ventana del arma, un arma semiautomática o automática. Entonces el calibre va a estar asociado
al diámetro de la boca del casquillo y la longitud del casquillo. Entonces ahí vamos a tener el calibre real de ese casquillo. También vamos a tener el calibre nominal, que generalmente va impreso en el culote de los casquillos. Tipo de percusión, si es central, si es anular, lo mencionamos cuando vimos las municiones. La marca también va asociada para temas de verificación de la marca, el lugar de fabricación, dónde se fabricó esa munición, cómo esa munición está llegando a Panamá, y establecer cierto tipo de investigaciones ahí. Si hay más de dos, determinar si fueron o no percutidos por una misma arma de fuego. Entonces se realiza lo que es un estudio de comparación, al igual que el proyectil. En el casquillo vamos a tener características de la aguja percutora cuando golpea la cápsula fulminante. Vamos a tener características de el eyector, que es cuando la corredera del arma trae ese casquillo hacia su parte posterior, va a golpear, va a ser expulsado por la ventana. Entonces hay piezas del arma que interactúan entre sí. Entonces, ¿qué estamos identificando ahí? Marcas de herramienta, porque lo que estamos identificando es la marca de la herramienta que fabricó esas piezas. Exacto. Que es la que va a individualizar los elementos balísticos. Nosotros le decimos a esa, la uña extractora. Correcto, la que jala el casquillo cuando ya está percutido y lo extrae fuera de la corredera, hacia afuera por la ventana de la corredera. Así es. Son piezas que interactúan de forma armónica en ese ciclo del disparo. La uña extractora, una vez la munición sube por la recámara, su función también es, cuando ya se manipula el arma de fuego, llevar la munición también hacia el frente y mantenerla en su posición, que alojarla en lo que es la recámara del arma. En esta imagen podemos apreciar características de edad en el casquillo percutido por arma de fuego. Entonces vemos en esta imagen que es el seccional de un arma de fuego. Podemos ver el extractor, que es una pieza fija en el arma. El percutor, que puede ser una pieza fija si es de bloque de cierre, o puede ser flotante, que tiene una movilidad. También vamos a tener bloque de cierre, el bloque o plano de cierre, que es como la cara del arma, donde el proyectil se fija o se mantiene ahí en posición para el disparo. Producto de la deflagración de la pólvora, ese casquillo va a adquirir las características del arma, que son las marcas de las armas con que fabricaron cada una de esas piezas. Este tipo de estudio de individualización de casquillo se realiza a través de un microscopio, que es un instrumento óptico lumínico, donde se pueden ver dos muestras, dos indicios y o evidencia de forma simultánea, para estudiar lo que son las relaciones de identidad y poder individualizarla. Los resultados de este tipo de análisis son, en un caso de que tengamos dos casquillos, si fueron o no percutidos por la arma de fuego, por la misma arma de fuego, perdón, en el caso de que solamente haya dos casquillos. En el caso de que tengamos el arma, entonces esos dos casquillos se someten a un estudio de identificación con casquillos del arma que se recolectan producto de disparos de prueba. Le decía, ahí se usa como un microscopio, un microscopio de comparación estéreo, donde se pone la muestra a la vez y entonces si se hace un match o un cotejo, entonces se toma la fotografía para individualizar que salió de esa arma. Okay, ese es lo que se usa ahí en la foto que usted presentó ahí, ese es lo que se va a presentar, muchas veces se presenta en el informe pericial.
Exactamente. En otras ocasiones, la fotografía es la forma de ilustrar, ¿no?, lo que es el informe pericial como tal. Pero lo más importante en un peritaje balístico es la competencia que tenga el perito para individualizar los elementos en el microscopio. Ujú. Ahí es donde está la esencia, ¿no?, del estudio como tal. Entonces eso es producto de capacitaciones. O sea, tiene que ser un perito idóneo en Perito ese tema. idóneo, un perito idóneo, y de igual forma es pasar por ciertas verificaciones de igual forma, ¿no? Por ejemplo, verificaciones por pares. Otro perito de iguales o más competencia te Ujú. verifica el estudio que realizaste, y entonces ahí también se fortalece lo que es el estudio pericial. Perfecto. Excelente. Comparación de marcas de herramientas. Esto sale un poco de la balística, pero tiene que ver con ese proceso de identificación de marcas. Cuando, por ejemplo, cortan un candado con una cizalla, o cortan un cable, con una tijera, que hoy en día hay muchas tijeras que utilizan mucho en la industria de la construcción. Ujú. Ahí se dejan características que son las características de los filos de las herramientas. Entonces, eso se va y se lleva al microscopio para estudiarle primero sus características generales y posteriormente sus características individuales, y poder establecer si Se hay nos una fue relación la de identidad. conexión, doctor. Dígame. En este caso, en este tipo de análisis se No, se necesita. perdió un poquito la comunicación ahí. Sí, sí, Digo que estaba un poquito baja la señal, casi no se le escuchó nada. Sí entendí pues no, que las armas no armas, ahora sí, parece que se me fue la señal de internet temporalmente un momento. Ahora sí me escucha, licenciado. sí, sí, cómo no, yo lo Ahora sí, escucho. disculpe que la señal Sí, sí, sí lo escucho. se fue, se cayó. Parece que aquí mismo en mi Wi-Fi, pero ya la recuperamos. Sí, usted Ok. decía que en la parte de las herramientas, pues las herramientas dejan un corte característico. Hay unas se usan digamos, en la construcción o en diferentes sitios uno lo puede conseguir en la ferretería, y eso tiene una característica que usted pueden determinar y, digamos, eh, certificar que un tipo de herramienta en específico, una marca, pues es con la cual se utilizó para cortar X material, y así poder identificar la herramienta. Creo que eso fue lo que le entendí ahí, porque se estaba yendo al internet y no les pude escuchar mucho más sobre ese tema, ¿no? Es correcto. ¿Cómo no? Ahí lo fundamental es tener el indicio de la evidencia que fue portada
y se necesita tener lo que es la herramienta como tal para poder entonces hacer todos los ensayos, hacer cortes en materiales iguales características que el afectado y poder realizar los estudios de comparación. Por eso se necesita la herramienta como tal. Excelente. Retornamos a la balística. Entonces acá vamos a ver la inspección de trayectoria de disparo. Una definición de balística, o la definición general de la balística, dice que es el estudio del proyectil en su viaje en el espacio. Entonces vamos a ver lo que es esa trayectoria, ¿no? Esa figura parabólica del proyectil, cómo se forma. En los análisis balísticos lo vamos a ver en la primera rama descendente de ese proyectil una vez abandona la boca del cañón del arma de fuego. Entonces, cuando ese proyectil impacta en la diferente superficie, llámese un vehículo, por ejemplo, o en una mampostería, una pared, o en un vidrio, vamos a tener características para individualizar ese orificio o ese impacto. Entonces vamos a tener, lo vamos a identificar si fue un impacto producido por de un proyectil de munición para escopeta o proyectiles convencionales para arma de fuego. Vamos a verificar la cantidad de impactos en el área que estemos inspeccionando. Vamos a ver la deriva, la dirección, deriva e inclinación del disparo. Y eso nos va a llevar a lo que es la ubicación relativa del tirador. Entonces, la dirección del disparo tiene que ver si el disparo es de adelante hacia atrás o viceversa, o si es de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro en el caso hipotético de un vehículo o de un área cerrada. Vamos a tener la deriva, que es la que nos va a llevar a determinar si el disparo es de derecha a izquierda o viceversa. Y vamos a tener la inclinación, que nos va a llevar a determinar si es de arriba hacia abajo o viceversa. Ahí vamos a materializarlo. Ese estudio de la dirección, deriva e inclinación es la que nos va a llevar a la posición relativa del tirador. Específicamente asociado a la boca del cañón del arma de fuego, que es de donde sale el proyectil una vez se produce el disparo. ¿Cómo lo hacemos? Lo materializamos, como podemos observar en esta fotografía, esta ilustrativa, lo materializamos a través de varillas que forman parte de lo que es el kit de disparo, siguiendo todos los rastros, los vestigios de esos orificios. Primero se identifica la dirección. Se identifica, por ejemplo, en el vidrio, si el disparo es de afuera hacia adentro. Entonces, la trayectoria son diferentes puntos en el espacio. Diferentes puntos en el espacio que se tienen que unir. Donde el proyectil impacta, se introduce la varilla y se va buscando en la parte interna todo donde va uniendo, ya sea que impacte en el sillón o que impacte en la anatomía de una persona. Entonces, todos esos puntos se van uniendo. Y eso nos va a llevar a una posición relativa de dónde estaba el tirador al momento de efectuar los disparos. Eso es de parte de la planimetría balística, ¿no, doctor? Eso es parte de lo que se utiliza la planimetría, porque se tiene que fijar los diferentes los orificios. Se fijan del orificio al suelo, se fijan del orificio a una parte externa. Entonces ahí habría que medir para fijar planimétricamente o métricamente esa información. Excelente. De igual forma, peritajes balísticos están asociados a la inspección ocular y recreación de los hechos. Cuando se han hecho delictivos, ya sea un homicidio o lesiones personales, el que realiza la investigación receta información, receta entrevistas, receta declaraciones, ese con el protocolo de necropsia, que es la prueba científica, que es la que nos va a determinar
la causa de muerte, y para nosotros los balísticos vemos lo que es la trayectoria, nos orientamos con la trayectoria interna que cruzó o siguió el proyectil en la anatomía de la persona, para a través de esa trayectoria entonces unir, como mencioné anteriormente, la trayectoria son puntos, ¿no? Unir de dónde o en qué posición relativa el tirador efectuó el disparo. Con esa versión de los testigos o de los afectados, entonces se va al lugar, se fija también de igual forma métricamente y fotográficamente, y se va haciendo una recreación de esas versiones para establecer si la posición víctima-victimario coincide con esa prueba científica que es el protocolo de necrosis, y guarda relación donde el testigo está ubicando al tirador al momento que se dieron los hechos, en base a su testimonio y al protocolo de necrosis. Distancia aproximada de disparo. Se puede obtener de dos formas: a través de la trigonometría o de algunos cálculos físicos que tienen que ver con ángulos y cálculos de distancia de disparo. De igual forma, a través de los residuos de disparo, que nos va a dejar características en la diferente superficie que impactó un proyectil, y vamos a establecer una distancia relativa de ese disparo. Sí, Producto de prueba. sí, hay un término que siempre se utiliza, es disparos a quemarropa, que creo que es a una distancia hasta aproximadamente de 1 metro, ¿no? Y él deja residuos en la ropa o dentro de la piel, etcétera. Esa parte quiero que me la expliques. Yo sé que tú eres el experto. Me gustaría que me lo explicaras o le explicaras al público realmente la característica de un disparo a quemarropa. ¿Me escucha? No se escucha. Dice. Ay, se fue otra vez, Minor. Minor. Sí. Diga, diga. Sí, pero ¿dónde está? No se escucha ni nada el otro. Él no sale. ¿Volviste a abrir eso? No, yo no toco nada. Pregúntale. Se está moviendo. Ahora sí, ¿me escucha? Sí, sí, cómo no, Sí, cómo no. es que se fue otra vez la señal. No sé si, bueno, tenemos problemas con el internet. Ya sabemos que esa es una cuestión que tenemos que vivir con ellos, pero sí le estaba solicitando para ver si le explicaba un poquito al público, a los participantes, pues la diferencia en las características de lo que era un disparo a quemarropa. ¿Cómo se determina un disparo a quemarropa? Ok, lo recomendable, los disparos se van a clasificar en diferentes instancias, ¿no? Si la boca del cañón del arma de fuego está en contacto con la superficie, entonces vamos a tener un disparo que algunos lo clasifican como a boca de jarro, otros libros más modernos lo individualizan como disparo a contacto. De contacto. Posteriormente, entonces, de contacto, sí. Otros, entonces viene el otro rango que sería el de quemarropa, que hoy en día se estudia de una forma un poco más conservadora, digo yo, que hablamos de disparos a cortas distancias. A corta distancia. Entonces es donde la boca del cañón no está directamente posicionada sobre la superficie que va a impactar,
entonces vas a tener un contacto blando, un contacto laxo. Entonces en todo ese rango lo ideal es estudiar primeramente el área que fue afectada y posteriormente entonces hacer ensayo, efectuar disparos en superficies iguales características que las que se están estudiando y entonces hacer una comparación de esas características para establecer a qué distancia se dio ese disparo. También vamos a tener lo que son disparos a corta distancia, donde todavía hay restos de los residuos del disparo. Ya no vamos a tener fogonazo como en quemarropa, pero vamos a tener características propias de los residuos del disparo. Entonces, de igual forma vamos a tener larga distancia, donde ya no vamos a tener residuos de disparo en las heridas. Lo recomendable en cada una de ellas es estudiar la herida como tal y efectuar disparos en patrones y obtener los resultados en cuanto a distancia. Sí, disculpe, continúe que estaba, había... Bueno, no se preocupe. Sí, a larga distancia ya no hay residuos en el cuerpo, pues solamente nada más es el mismo proyectil que quedó alojado, ¿no? Correcto. Entonces ahí lo que vamos a tener es la contusión producto del golpe y algo del anillo de limpieza, toda vez que cuando el proyectil pasa por el ánima del cañón va a arrastrar algunos residuos de disparo, pólvora combusta, no combusta, también va a llevar alguna sustancia grasa que utilizan para lo que es la limpieza y el mantenimiento de las armas. Entonces eso va a formar lo que se conoce como el anillo de Fish, que es la contusión más el halo de limpieza o anillo de limpieza. Entonces, como mencioné anteriormente, vamos a verificar esas versiones en base a nos describen mudo que nunca miente, que no miente. El área donde la persona, de cómo esa persona recibió los disparos. Entonces, cuando escuchamos la versión, si se ajusta o no a la dinámica de cómo hicieron los hechos, o de cómo el objeto o la persona recibió los disparos, en qué posición. Aquí tengo una pregunta, licenciado Mendoza. Dice, buenas tardes. Dice, pregunta, ¿existen estadísticas sobre cuántos casos se resuelven con los peritajes de balística? Porque nada más pusieron con balística. Me refiero que quiere decir con los peritajes de balística. Si existe alguna estadística sobre ese tema. Ok, la estadística que nosotros mantenemos, o que se mantiene en todos los laboratorios de balística forense, va asociada a los análisis que le solicitan todos los administradores de justicia. Esa es la estadística que se mantiene en los diferentes laboratorios de balística. Nosotros como peritos o analistas en balística, ofrecemos un resultado producto de una solicitud de análisis. Posteriormente, como parte de nuestra función, nos vamos a estar sujetos a ser llamados a audiencia. Vamos a participar en esa dinámica de las audiencias, donde vamos a exponer lo que realizamos en el peritaje balístico. Sin embargo, para responderle la pregunta a la persona que realizó la pregunta, nosotros no manejamos una estadística de qué casos se resuelven o qué casos no se resuelven o cuál llega a qué término o cuáles son las decisiones finales. Eso ya no es parte o no está dentro de los alcances de nuestro laboratorio o eso sería parte del órgano judicial. Los peritajes balísticos.
Sería una estadística que Correcto. podría manejar el órgano judicial más que O el la Ministerio sección de Público de igual criminalística. forma, sí. Exacto. Ajá, continúe, excelente. También tengo otra pregunta aquí que Sí, me cómo no, acaba cómo no, de cómo enviar. no. Dice, saludo, una pregunta para el perito. Cuando le toca ir a juicio oral, ¿cuáles son las principales preguntas de certeza o de duda que más recuerda sobre su pericia? Bueno, cuando nosotros, en mi experiencia, somos sujetos a lo que es yo le llamo un tamizaje, ¿no? De lo que tú hiciste, van a verificar. Entonces, estamos sujetos primeramente al interrogatorio y posteriormente, entonces, al contra. Nosotros aportamos nuestra prueba científica o nuestra prueba técnica, nuestro resultado, nuestro análisis. Las primeras preguntas van asociadas a lo que es la formación de la persona, ¿no? ¿Cuáles son tus competencias? Ahí le preguntan todo lo que tiene que ver con qué estudiaste, cuáles son las instrucciones que tiene para el trabajo o la función que realice. Exacto. Como también Acreditando al muchas veces testigo. hay preguntas personales, Exacto. correcto. Acreditar al Posteriormente, testigo. entonces, vamos a lo que es, así es, posteriormente, Se congeló la imagen. ¿No? Déjame ver. Bueno, congeló también la imagen acá, pero de nuevo se fue la señal. Vamos a ver si la recuperamos. Fíjate, para. No, estoy yo, pero él no está. Déjame escribirle para. regresamos. Ah, sí, que yo la estaba Sí, sí, escribiendo sí. que se te había leído la señal y quedaba yo aquí solo Sí, pensando que cómo era no, mi cómo no, cómo internet. no. Pero bueno, sí, usted El estaba Wi-Fi hablando está de la. molestando. Sí. Sí, la pregunta tenía que ver cuáles eran las preguntas más, digamos, frecuentes y puntuales que le hacían durante el juicio, el juicio oral. Usted decía pues que generalmente eran las partes que lo acreditaban a usted como perito idóneo, preguntas algunas sobre sus competencias y ese tema que era para la acreditación del testigo, que es lo que la parte que aporta el testigo es la que trata de reforzar acreditando a su testigo que tiene todas las competencias y es idóneo y competente para realizar ese peritaje y sustentarlo. Y usted dijo que a veces le Así preguntaban es. algunas De igual preguntas forma, personales, ¿no? si se da que te preguntan por ejemplo, si ha sido investigado anteriormente. Disculpen, pero es que tengo Sí, unos perritos ahí que me están haciendo... es parte de la virtualidad. Sí, exacto, es parte de la verdad porque uno lo hace en casa y entonces uno tiene mascotas, ¿no? Sí. Que Pero son cables. fundamentalmente el debate se basa siempre en lo que es la conclusión del análisis. Si el arma es idónea para efectuar disparo, ese calibre del arma, cuando el arma tiene la serie limada, cuando se la restauraron, esos son aspectos
del peritaje balístico que tienen que quedar bien sustentado en el juicio oral. Excelente. Bueno, por ahora continuamos, ¿no? Excelente. Sí. Ahí está claro, yo creo En que está este- clarito la respuesta. Muy bien. Sí, cómo no. En este caso, uno de los últimos alcances, ¿no?, que tenemos dentro de lo que es la balística a nivel de balística forense en el mundo, existe lo que son diversos sistemas. Uno específicamente es el sistema IBI, que es el Sistema Integrado de Identificación Balística. ¿Qué hace este sistema? Este sistema capta información demográfica que tiene que ver con toda la información de los hechos delictivos y capta las características de los casquillos y de los proyectiles recolectados ya sea en las escenas del crimen, en lugar de los hechos, en diversos lugares, ¿no?, en diversas zonas. Entonces, todo esto, como lo mencionamos anteriormente, todas esas características de la superficie del proyectil cuando pasa por el ánima del cañón del arma de fuego, todo eso Se volvió a congelar la... Un momento, vamos a ver si pasa. Voy a congelar la imagen, Mayra. Sí, pero mira los perros acá que están... Es que si da la puerta abierta, vienen los perros. Se trepan. Ya se entraron. Oye, no voy a ir aquí. No, Ahorita estás ahí, nomás tienes que esperar que se conecte. Mientras te estés viendo ahí, estás bien. Bueno, hay que pedirle disculpas a los participantes pero no es de aquí. La señal está bien, la de nosotros. La que se va la de él. Si la cámara siempre está así, si nunca se desconecta, entonces puede ser que sea. Si se desconecta y se reconectando. Ya se está reconectando ahora sí. Ahora sí, ya lo veo, doctor. Sí, como no, el internet está molestando bastante. Sí, está en ese tema, pero bueno. Ok, entonces en el sistema integrado de investigación, de identificación balística, lo que nos va a ayudar es primero, a individualizar más muestras en menos tiempo. Y segundo, relacionar diversos escenarios de los hechos para ver si guardan relación entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Si se recolectan casquillos, ya sea en diferentes áreas de la ciudad, Tumba Muerto, Transísmica, San Miguelito, Los Andes, el área oeste, el área este, que se hayan dado diferentes hechos delictivos. El equipo que recolecta lo que son los indicios de evidencia, lo remiten al laboratorio de balística y se hace una verificación de todos esos elementos que han sido recolectados en las diferentes áreas. Entonces podemos individualizar si el arma de fuego ha participado, una vez se captura el arma de fuego, si el arma de fuego estuvo en diferentes escenarios. O a través de los casquillos podemos ir llevando una secuencia de que se está utilizando el mismo arma de fuego en diferentes escenarios, se ha utilizado en diferentes escenarios. Anteriormente se hacía, era manual y era muy larga y tediosa esa Sí, tarea, ¿no? No había esa esa tarea base es de datos. No había es esa muy base de difícil. datos y computadoras, se hacía a nivel de tarjeta y fotografías y todo ese tema era Sí, muy, como no, es muy muy largo. difícil sí, hacerlo de forma manual. Mm. Entonces este sistema ha minimizado mucho lo que es este El tiempo, proceso manual y lo ha llevado más a lo que es la automatización y lo que es lo digital, la eso, era digital. excelente. Entonces,
hasta aquí lo que le tenía, lo que era la presentación relacionada a los diferentes análisis que se hacen en el peritaje balístico y prácticamente cuáles son sus conclusiones en cada uno de ellos que hemos venido viendo a lo largo de esta presentación. Ujú. Déjeme ver, había otra preguntita por ahí que creo que hice, para ver, dice, pregunta, cuando se realiza el peritaje a el cañón del arma supuesta homicida para relacionar la estría con la ya inscrita en el registro y el arma ya tiene desgaste físico interno, ¿qué método me imagino qué método se utiliza? ¿Qué método se utiliza? Pues no veo la parte que sigue ahí. Ok, ahí es un tema puntual, ¿no? El arma de fuego tiene su característica, específicamente la pregunta va asociada a lo que es el ánima del cañón. Ujú. A través del tiempo se va a si el arma ha participado en diferentes hechos, en diferentes escenarios, y se recolectan diferentes muestras de proyectiles y se asocian y se establece de que fueron disparados por la misma arma de fuego. Se va manteniendo ese registro, ¿no? Una vez el arma llegue y se le haga su prueba, entonces se verifica todos esos proyectiles con ese proyectil. Una vez el arma de fuego sale cuando, por dos cosas. Uno, que le alteren el ánima del cañón. Cuando le alteran el ánima del cañón, entonces ya eso es un agravante que bien está tipificado en la norma, ¿no? Porque le está alterando o modificando una pieza que es para su identificación. Cuando se lo liman o se lo dañan y pierde lo que es su estriado, ya esa arma entonces no se va a identificar con proyectiles que tengan su estriado. Sin embargo, en un lapso que ese proyectil lo toquen, ese cañón lo toquen y vuelva y disparen y se recolecte ese proyectil y se tenga el arma, hay la posibilidad de poder establecer una relación de identidad a través de las microlesiones o características que tenga ese cañón. Pero ahí tenemos que tener claro que ya el cañón fue alterado, ya fue modificado. Perfecto. Entonces en el proyectil va a ser ya más complicado. Uh-huh. Dígame. Hay otra pregunta, dice Joven Jairo Vázquez. ¿Hasta qué distancia deja tatuaje un disparo? Aproximadamente, ¿no? ¿A qué distancia? ¿A Eh, qué distancia deja tatuaje? un tatuaje, es decir, lo que es el anillo que se hace cuando, me imagino que el fogonazo le hace a la piel, ¿no? Queda una marca ahí. Ok, como Anillo. como revisamos anteriormente, si lo vemos desde el punto de vista a diferentes distancias, los disparos van a tener características. Tatuaje que tenga pólvora combusta o no combusta. Uh-huh. Queden impresiones de granos de pólvora en la superficie de las personas. Hay autores que establecen 70 centímetros, otros que establecen 50, otros que son menos conservadores dicen que hasta 90 centímetros va a tener tatuaje, pero hay que tener en cuenta algo muy importante. Todo va a depender del tipo de arma de fuego que se utiliza. Uh-huh. Y lo ideal es, para establecer distancia, hacer pruebas y verificar a qué distancia. Exacto. Pero por los ejemplo, tatuajes 50, sí, 70 centímetros todavía tienen residuo de disparo. eso, por ejemplo, como usted dice, es dependiendo también del tipo de arma, porque si se utiliza un 22, la distancia sería mucho más corta que si utiliza una 357 Magnum o una 44 Correcto. Magnum, Así. porque el fogonazo es mucho más prolongado. La cantidad de pólvora, combuta o no combuta, va a ser mucho mayor cantidad.
y va a viajar mucho más distancia, ¿no? Ese es para que el que hizo la pregunta, pues, tenga una idea. Entre más cerca está el arma de fuego de la superficie que impacta, mayores características va a tener. Ujú. Bueno, entonces, yo me imagino que ya hemos cubierto bastante extenso el tema. Yo pienso que ha sido muy interesante, digamos, muy explicativo, una docencia, digamos, para casi todo el público. Yo sé que se ha utilizado bastantes términos técnicos y todo, pero siempre se ha hecho la gestión de explicar el tema de una manera que el público, los participantes, pues lo puedan entender. Yo le agradezco al licenciado Juan Elías Mendoza Castillo. Excelente presentación. Nosotros del Grupo Guía nos sentimos agradecidos de la presencia y de la exposición magistral que él ha realizado. Pedimos disculpas a todos los participantes por los problemas técnicos que, bueno, ya son comunes. Este tipo de pandemia nos ha obligado, pues, a la virtualidad. No nos hemos quedado con los brazos cruzados. Hemos tratado de hacer una academia virtual muy diversa en los temas, pues, que son de interés de nuestro grupo y también de la mayoría del país, que son temas que están en la palestra pública. Yo le agradezco, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Algún día tendremos la dicha, pues el placer, el privilegio de encontrarnos por ahí, conversar. Temas muy interesantes, apasionantes. De mi parte, a mí sí me encanta ese tema. Y bueno, nos despedimos. A ver si posteriormente, en otra oportunidad, nos invitamos otra vez para que entonces disfrutemos ustedes de esa experticia y de esos peritajes y esa información privilegiada que usted tiene. Muchas gracias y hasta luego. Saludos. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.